Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Melissa, para los que no me conocen, y bienvenidos a mi canal. Hoy quería hablar sobre un tema que, como mencioné en mi video de preguntas y respuestas sobre la universidad y el vóley acá en los Estados Unidos. La pregunta es: Melissa, ¿qué haces en los Estados Unidos? Yo soy una analista de medios digitales. Si quieres saber más sobre esto y todas las ventajas que vienen con ser un analista digital, entonces sigue viendo el video. Lo que pasa bastante es que bastantes marcas no saben cuáles son sus metas en sus medios digitales. Somos los que ayudamos a estas marcas a definir cuáles son esas metas y cómo se van a medir. Básicamente les ayudamos a definir sus KPIs, o como los conocen ustedes, los indicadores de rendimiento. Lo siguiente va de la mano con el punto número 1, y es que para poder crear esas estrategias y ayudar a las marcas a identificar cuáles son los mejores indicadores, es bastante importante como analista digital que conozcas todos los medios y canales que pueden aportar a esta meta a la que quieres llegar, así como también los medios tradicionales, más todos los nuevos medios digitales que entran ahí. Y es así como puedes entonces crear tu lindo embudo. Es donde puedes empezar a agregar cada canal dependiendo de qué específicamente quieres llegar a hacer en cada paso del embudo. Entonces luego de que todo eso tome lugar, tú también eres el encargado de crear esos reportes. Mientras estás creando estos reportes, es extremadamente importante que también tengas en cuenta la historia que quieres contar. Y para todo eso es bastante importante tener las visualizaciones correctas, los gráficos correctos y todo lo que te puede ayudar a contar esta historia claramente, no solo para tu equipo, pero especialmente con las empresas con las que estás trabajando. Aparte de esto, también como siguiente punto quiero hablar de lo que es A/B testing. Y como les digo, tú no solamente estás trabajando con campañas, pero también tiene todo que ver con las páginas web. Por ejemplo, A/B testing se puede hacer en todas estas plataformas de redes sociales que tú ya conoces, pero especialmente en las páginas web es algo que es súper importante, porque el A/B testing te va a ayudar a directamente tratar diferentes variaciones de tu contenido con tu audiencia y te va a ayudar a sustentar cuál es la que va a ser más eficiente para ti. Ahora, el último punto del que quiero hablar es todo lo que es estadística. Por ejemplo, bastantes de las cosas que hacemos y que estamos ofreciendo en mi compañía están relacionadas con RStudio. Si ustedes conocen esta plataforma, es un lugar donde puedes tratar cosas que tienen que ver un poco más con estadística, llegar a aplicar eso a lo que en este caso sería el marketing. Ahora déjame hablarte un poco de cuáles son las ventajas de este trabajo. Lo primero que quiero contarte es que hay bastante campo para desenvolvimiento. Como les dije, todo lo que es estadística y modelos de predicción y todo eso es algo que se puede aplicar en este campo, y depende de ti como analista y de lo que conoces para encontrar esas situaciones en las que todo esto puede ser útil. De todo lo que es el mundo de R, Python, SQL, que en este mundo son bastante importantes y codiciadas, pero creo que también es bastante importante considerar que también este campo incluye un lado creativo, que es lo que a mí me gustó más de esta profesión, de esta rama, y es que estás constantemente trabajando con diseñadores gráficos y la matemática y estadística también está ahí para ti, pero es como más o menos una combinación de los dos, y eso es una de las cosas que más me gustan de lo que estoy haciendo ahorita. Y probablemente lo más importante que quiero recalcar acá es que obviamente como estás trabajando en todo lo que es marketing digital, si es que tú tienes Wi-Fi, tú puedes trabajar de donde tú quieras, y eso es algo que me encanta a mí, especialmente porque, como saben, estoy en los Estados Unidos. Si quieres conocer un poco más de mi historia, te dejo ahí mi video para que lo veas, pero básicamente yo viajo bastante a Perú a ver a mi familia, y es bastante importante para mí tener esa flexibilidad en las horas de trabajo. Si es que yo quiero trabajar desde Perú por una semana o algo parecido, estoy segura de que bastantes de las compañías que trabajan en marketing digital están bastante dispuestas a dejarte trabajar con esa flexibilidad si es que tienes Wi-Fi y estás disponible las horas de trabajo que necesitas.
Si es que todo esto te parece súper interesante, pues entonces te invito a que te suscribas al canal. El próximo video será sobre cómo es que conseguí este trabajo como analista digital y cuáles son las herramientas que necesitas saber para poder pues entrar a esta profesión. También te dejo acá mi Instagram para que lo cheques si es que quieres. Y sí, nos vemos en el próximo video. Espero que estés teniendo un bello día y nos vemos. Un beso.